Trasfondo, con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Ya son 5 los informes de Contraloría sobre hospitales en los que se han detectado irregularidades en las listas de espera. Primero fue el Sotero del Río, después vinieron los de Antofagasta y Talca, finalmente se sumaron Rancagua y Temuco, y la Contraloría está preparando otros 7 informes. El año pasado, más de 40.000 pacientes murieron esperando por una atención. No sabemos si se murieron porque no las atendieron a tiempo o se iban a morir igual, como dicen algunos, pero hay una alta probabilidad de que así sea. ¿Quién se hace responsable de esas muertes? ¿Qué estamos haciendo para revertirlo? ¿Y es solo un problema de modernizar el sistema de registro? ¿O aquí hay algo más? ¿Hay incentivos, por ejemplo, a disminuir las listas de espera, aunque sea de manera fraudulenta, con fallecidos, por ejemplo? ¿Habrá también algún problema de corrupción en el sistema de listas de espera? Bienvenidos a Trasfondo. Hoy hablamos con Cristóbal Tello, director del Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Católica, que ha encabezado varios proyectos pilotos en hospitales públicos para reducir las listas de espera y disminuir los tiempos de espera con muy buenos resultados. Cristóbal, bienvenido a Trasfondo. Muchas gracias, Connie, por la invitación. Bueno, parece partamos por esto que yo estoy describiendo como el último de los escándalos, ¿cierto? Tú decías antes de entrar a grabar qué terrible que estemos hablando de listas de espera solamente cuando hay escándalo. Es cierto, pero por lo menos aprovechemos la oportunidad para ir más allá y para tratar de poner este tema más allá del momento del escándalo, ¿cierto? Parece haber una constante en todos los informes de estos 5 hospitales, pero que también vienen más, que es que hay como dualidad de registro o hay cero control de los registros de los pacientes que están en lista de espera. ¿Hay más personas en espera de una atención o de una cirugía de las que están registradas, Cristóbal? Muchísimas más. Hablemos un poco del registro, de la contabilidad de los pacientes y después podemos hablar también de cómo se gestiona y si el sistema que tenemos permite una buena gestión. Pero si uno va al tema del registro, lo que hay que entender es que coexisten distintos sistemas de información en el sistema público de salud. Esto es dado porque cada municipio del cual depende la atención primaria tiene autonomía para contratar el sistema de información que quiera. Cada hospital hace lo mismo, ¿sí? Cada servicio de salud. Entonces, hay servicios de salud donde coexisten 11, 13 sistemas de información distintos. Cada uno está pensado desde el punto de vista de los CESFAM o de un hospital y está pensado en cómo organiza la información adentro. El problema es cómo esos datos son traspasados al sistema oficial que tiene el Ministerio de Salud, se llama el Sistema de Gestión de Listas de Espera, el SIGSTE, que es donde se lleva la contabilidad oficial de los casos en espera, ¿no? Y efectivamente, como tú decías, eso no se produce automáticamente, que es lo que llama uno la interoperabilidad, sino que requiere cargar los datos. Y ya solo en ese hecho, que no es una cosa que sucedió este año, sabemos esto hace más de 10 años atrás, ¿eh? Entonces, y eso es un paréntesis importante, no hay que echarle la culpa a esta ministra, a este gobierno, porque viene esto de varios gobiernos y seguimos haciéndonos los lesos, ¿no? De hecho, yo lo he hablado contigo este tema hace años y parece no superarse, o sea, parece realmente no atacarse el fondo. O sea, ¿el registro sigue siendo igual que hace 10 años o ha mejorado un poco? Lo cambiamos en el 2017. Otro escándalo hubo en el 2017 por la cantidad de personas fallecidas, sí, y por este llamado bien terrible que hacían de repente le tenemos hora médica o lo vamos a operar y un familiar contestaba, esa persona falleció, ¿no? Falleció esperando. Sí, hubo un gran escándalo en el 2017, una comisión y se cambió el registro y tenemos un registro mejor, pero con la misma falla de básica que no ocurre este traspaso automático y que requiere carga manual. Ya, o sea, estamos hablando de sistemas que no conversan, ¿cierto? Que están hechos, como tú dices, como para servir bien al sistema interno, a la institución, a un hospital determinado, a un CESFAM determinado. Ni siquiera hay conversación entre los hospitales de un mismo servicio, o sea, todo el sector sur de Santiago o los CESFAM de ese sector con los hospitales de ese sector, pensando en que muchas veces llega un paciente a un CESFAM y se lo deriva después a un especialista o se lo deriva al hospital. Claro, como tú bien dices, el sistema se basa en 3 niveles, ¿sí? Entonces,
El paciente primero va a un CESFAM, después tiene que ir a un hospital secundario si quiere ver a un especialista y después tiene que ir a un hospital terciario si requiere una cirugía. O sea, hay que traspasar los datos de 2 veces al menos el que lleva a la cirugía. ¿Y ese traspaso quién lo hace? Un funcionario que tiene que cargar esos datos, ¿sí? Y en muy pocos servicios de salud existe un solo sistema de información. En la gran mayoría hay varios sistemas de información. En el extremo hay 13 o 15 sistemas de información distintos. No te puedo creer. 15. ¿Dónde, Sí. por ejemplo? Servicio de Salud Suroriente, ¿sí? Ya. Porque hay Ahí está el distintos... Sotero del Río, Sí. ahí está el Hospital Padre Hurtado. La Florida y el CRS Cordillera. Sí. ¿Sí? Algunos de estos han aparecido en Sí. estas situaciones escandalosas en el último tiempo, ¿no? Pero el sistema que tiene el Ministerio de Salud es solo para reportar esto básico, que mide muy pocas cosas, ¿sí? El tiempo entre ciertos hitos, y podemos después profundizar en eso. Entonces, los sistemas internos tienen que reportar al sistema oficial y ahí es donde ocurren todos estos problemas. Entonces, esto es sabido hace mucho tiempo, ¿sí? Lo que está haciendo la Contraloría es evidenciando algo que todos quienes han trabajado en el sector público de salud saben de estos errores, ¿sí? Y bueno, ojalá que ahora a raíz de estos informes nos pongamos en serio. Ya, ahora vamos a ver cómo se soluciona, porque la ministra dice estamos trabajando en eso. Pero para entender toda la cadena, tú dices, hay un funcionario de un hospital que tiene que cargar la información sobre la gente que está en lista de espera en este hospital para el sistema nacional, ¿cierto? Ya, eso lo hace, cuando hablamos del sistema manual, ¿a eso se refieren? ¿Que hay partes que son manuales? Se cargan en Excel. Ya, pero es una persona, sí, pasa sí, por una sí. persona que se puede equivocar, Por supuesto. que pueden llamarlo por teléfono a esa hora, que se le traspapeló un dato y lo escribe mal. Estamos hablando de eso. Así es, pero para ser más específico, aquí hay criterios distintos. Tú vas a un CESFAM y un médico te examinó y dice, tú necesitas ir a un especialista, un gastroenterólogo, un cardiólogo, el que sea, ¿no? Solicita esa atención de un especialista, eso se llama una interconsulta, ¿sí? Y esa interconsulta es enviada desde un CESFAM a un hospital secundario, ¿sí? Digitalmente, ¿sí? Tiene un sistema para enviar eso, no es que haya un papel, ¿no? En el hospital, a veces algunos cargan inmediatamente esa información en el sistema oficial de lista de espera, así que el sistema de lista de espera oficial recibe inmediatamente la interconsulta y sabe que Constanza Santa María hoy día empezó a esperar, ¿no? Pero otros hospitales tienen el criterio de primero revisar la interconsulta y lo que se llama priorizarla, que es un acto muy importante que tiene que hacer un médico, que es revisar los antecedentes y decir, esto que están enviando de Constanza es una prioridad alta, media o baja, Sí. porque por supuesto es muy distinto si hubieran sospecha de cáncer que un problema menor, ¿no? Muchas veces ese acto de priorización demora semanas, ¿sí? Entonces, mientras tanto, esa interconsulta está en el sistema del hospital, pero no está cargada. No ¿sí? y por lo tanto no está registrada como esperando. Se No. está perdiendo el tiempo esa persona. Esa persona Exactamente. está esperando, pero no está en la lista de espera. Exactamente, ¿sí? Wow. Lo mismo ocurre con la ¿Y eso lista, cuánto tiempo puede pasar? dependiendo del hospital, semanas, incluso algunos meses, ¿sí? Que todavía la persona no entra a su Por lista de supuesto. espera, pero está esperando igual. Así es. Y la lista de espera de consulta de especialidad, que es donde están hoy día 2.100.000 personas, mide el tiempo entre que el médico de atención primaria solicitó ese especialista hasta que te vio el especialista por primera vez. En el 60-70% de los casos, en esa primera consulta, como te tiene que haber ocurrido a ti en toda tu historia médica, no hay un diagnóstico, porque si requeriste un especialista, probablemente ese especialista te va a pedir un examen complementario, ¿sí? El que sea, una ecografía, una endoscopía, alguno, porque se supone que es un caso de mayor complejidad. Para lo que también se entra en una lista de espera. No, A ver. toda esta parte posterior a la primera consulta no está registrada oficialmente, está en el hospital, pero la endoscopía, la segunda consulta con el médico que ve los exámenes, tal vez te pide un tercer examen, una tercera consulta para tener un diagnóstico, el tratamiento, nada de esto queda en el reporte oficial. No es que no esté registrado, está registrado en el hospital, pero no es una lista que conozcamos. Nosotros, la lista de espera de consulta de especialidad llega hasta la primera consulta. Si ese médico, después de terminar el diagnóstico, dice, Constanza, te vamos a tener que operar, recién ahí entras a la segunda lista de espera, la de cirugía, donde hay 310.000 personas hoy día esperando. Aquí nuevamente hay criterios. Hay hospitales que te ingresan inmediatamente, hay otros que primero te hacen los exámenes preoperatorios para saber si estás en condiciones de operarte. Una cosa básica, porque por supuesto hay que revisar si estás
en condiciones de entrar a un quirófano. Y todo ese tiempo no te ingresan a la lista de espera, así que estás antes de ingresar a la lista de espera. Una vez que ingresas, se mide el tiempo entre esa solicitud y la cirugía, ¿sí? Entonces, este viaje del paciente que he relatado, solo medimos una parte en estas dos listas de espera, una parte no se mide, y con criterios distintos de reportabilidad al sistema oficial. Así que, a tu pregunta inicial, sí, hay más gente esperando. Hay más gente esperando que la que tenemos registro, que los 2 millones de personas que están esperando en este minuto por una especialidad, por ejemplo, y más de los 300... 2.400.000 personas en total hoy día. En total, pero esas son las que están en los registros. Sí. ¿Cuántas más podrían estar esperando? No sé, es difícil estimar eso, no me aventuraría en número, pero son muchos más. ¿Y lo mismo pasa con la cirugía? ¿O no tanto con la cirugía, sino que...? En las cirugías también conocemos casos de personas que están en esta etapa preparatoria, por tanto no las han ingresado a la lista de espera. Ahora, Cristóbal, eso explica, o esta vulnerabilidad del sistema, o precariedad, no sé cómo llamarlo, explica, por ejemplo, que aparezcan en algunos hospitales personas que están fallecidas, pero que están siendo atendidas, o al revés, o personas que aparezcan como que las atendieron, pero no las han atendido. Esos errores, porque son errores, ¿cierto? ¿Eso explica este desorden? No. ¿O eso es otra cosa? Eso es ya otra cosa. Por suerte son casos puntuales. Como yo te contaba, en el 2017 hubo un gran escándalo por este tema de los llamados a personas fallecidas, ¿no? Afortunadamente, muchos servicios de salud hoy día están en línea con el registro civil y antes de hacer ese llamado chequean si esa persona está viva o no. Es bien dramático, pero es bien importante hacerlo, ¿sí? Entonces, en muchos servicios de salud ese llamado ya no se hace, ¿sí? Que era bien terrible. Yo me acuerdo haber entrevistado, ¿cierto?, a funcionarios de los hospitales que tenían que llamar y que les contestaban ya se murió la persona. Y era una experiencia que te la contaban como muy traumática. Sí, eso se chequea en muchas partes antes y donde no se está haciendo realmente hoy día es una negligencia mayor porque es posible hacerlo, ¿no? El hecho que se haya declarado... porque hay que entender que uno puede egresar de la lista de espera y está normado esto por el Ministerio de Salud. El objetivo es atender a la persona, evidentemente. Pero hay otras que se llaman causales administrativas, ¿sí? Por ejemplo, si fallece la persona y hay una constancia, y la constancia es que hay un certificado de función del registro civil y tiene que quedar documentado en eso y se puede egresar a la persona, evidentemente. Pero también por no contactabilidad. Y eso es una cosa bien dramática en el sistema público de salud, porque como se demora tanto tiempo en llamar a la persona, a veces más de un año, muchas de las personas que hoy día están en FONASA cambian su número de teléfono frecuentemente. Constantemente. Aquí hay una suerte como de bicicletas con las compañías de teléfono. Pareciera que conviene cambiarse de compañía y uno se ahorra unos pesos ahí. El problema es no pagar la deuda del anterior teléfono. Claro, el problema es que cambia el número. O sea, la portabilidad numérica en muchos casos de los usuarios de FONASA no se está usando. Entonces, cuando lo van a llamar, no contesta. Y entonces es una dificultad. ¿Cómo te ubico? ¿Sí? Entonces, la norma dice que si te llamo varios días en horarios distintos y no me contestas, yo te puedo egresar. Pero antes de egresar, te tengo que mandar una carta certificada. Aquí volvemos al tema de las cartas. ¿A dónde? Al domicilio que tú registraste. Si es que lo mantienes, te debiera llegar esa carta certificada por correo, ¿sí? O sea, no es cualquier carta. Sí. Y esa carta dice, básicamente, si usted no se presenta dentro de, creo que son 30 días en el hospital, la vamos a egresar. Lamentablemente, muchas de esas personas que se les envía la carta no aparecen. ¿Y ¿sí? esa es la explicación, o sería la explicación de esa cantidad de cartas que aparecieron desde que eran del hospital de Talca a pacientes en listas de espera que aparecieron en un basural? Es que eso realmente no hubiera ocurrido, por eso es parte del escándalo, por eso también Correos de Chile tiene que responder aquí qué pasó, porque, vuelvo a decir, no es correo normal, es una carta certificada. Sí, todos sabemos que es una carta certificada. Hay un cartero que tiene que pedirle la firma a la persona que recibe la carta y si no la puede entregar, tiene que devolverla diciendo no fue entregada. Hay todo un procedimiento, ¿sí? Entonces, que hayan aparecido un basural es realmente bien escandaloso, ¿sí? Pero en la gran mayoría de los casos, el sistema de las cartas funciona en el sentido formal, pero muchas de esas personas a las que se le envía la carta no aparecen y por tanto una buena parte egresamos administrativamente a la lista de espera sin haberlas atendido. O sea, claro, no son fruto de, y muchas veces cuando se muestran los números, en algún momento que han habido, en todos los gobiernos ha pasado, que se dice hemos disminuido las listas de espera, toda esta gente ha salido, pero no es necesariamente porque se las atendió.
que sería lo positivo, sino que No. hay una cantidad importante que salen por vía administrativa. No necesariamente. Que es también un poco un fracaso del sistema, ¿o no? Totalmente. Tú contabas, nosotros en la Universidad Católica hemos estado trabajando Sí. en varios hospitales. Cuando partimos en una especialidad en gastroenterología, el 2020 partimos, había pacientes esperando desde el 2013. Empezamos a llamarlo en orden de antigüedad. 7 años, para ¿Sí? que nos hagamos esa idea. Cuando ustedes tomaron ese plan piloto, porque Sí. lo que hacen ustedes es hacer un plan piloto, toman una especialidad en un hospital público determinado. En este caso fue gastroenterología en el Hospital Padre Hurtado. Padre Hurtado, exactamente. A las personas del 2013, en una gran proporción no pudimos ubicarlas, ¿sí? Y entonces se activó este procedimiento administrativo que he escrito y que, como tú dices, es un fracaso, porque ni siquiera sabemos qué pasó con esa persona. Si se murieron esperando también, enferma por falta de atención, podría Puede ser. Ojalá que no, ¿sí? Ya. A O los si que se no- les pasó el dólar. A los que nos contestaron el teléfono, una buena parte dijeron, oiga, yo esperaba el 2013, yo ya me atendí. Obvio, ¿sí? Pagué particular. Sí, efectivamente. Esas personas también son egresadas administrativamente, porque ya se atendieron, Sí. ¿sí? Pero para sorpresa nuestra, hubo gente del 2013 que nos dijeron, sí, sigo esperando. Y en eso activamos la atención. ¿Cuánta era esa gente, más o menos, el porcentaje de las que lograron llamar? Mientras más, lo que quiero decir es que mientras más antiguo es la lista de espera, más proporción de egresos administrativos había. Mientras más nueva, más gente nos contestaba, sí, estoy esperando, obviamente. Entonces, aquí hay un tema de oportunidad. Efectivamente, mientras más nos demoramos, lo que hacemos en la práctica es que vamos a terminar egresándolo administrativamente, sin atención por parte del sistema público de salud, sin saber qué pasó. Y una buena parte se habrá atendido en el sector privado, los que pudieron, otra parte no sabemos, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante llegar a tiempo. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Ya, y hablando de llegar a tiempo, este dato que yo contaba, ¿cierto?, en el hospital de Talca, donde en un día, por ejemplo, se dio de baja, o sea, se decretaron egreso por la causal contacto no corresponde, o sea, no pudieron ubicar a la persona. El 21 de septiembre, 1.122 casos. ¿Es posible llamar a 1.122 personas en un solo día y sacarlas de la lista? No es, probablemente... O sea, ¿cuánta no- gente tiene que estar no. llamando por teléfono? Probablemente no es, porque vuelvo a decir, no es un solo llamado, son Ujú, varios sí. llamados. Después de ese llamado envío las cartas. Y entonces lo que hacen los hospitales, evidentemente, las cartas tienen un costo. ¿Ah? Enviar cartas certificadas a cualquiera de nosotros son más caras, ¿no? Entonces, el hospital tiene que tener un presupuesto especial para enviar cartas. ¿Ah? Y lo que hace entonces, junta una cantidad de casos y envía 500, 1000 cartas un día, ¿sí? Se tiene que esperar que esas personas aparezcan o que vuelva la notificación de Correos de Chile diciendo no fueron encontradas esas personas o esperar el plazo. Entonces, en general lo que hacen es acumular una cantidad de casos y dice, ok, hoy día las voy a egresar administrativamente. Entonces, esos 1000 y tantos casos que tú mencionas probablemente son personas que llamaron en distintas fechas, no ese día, y que finalmente ese día un funcionario juntó todos esos casos y los egresó. Cristóbal, lo primero que parece ser evidente es lo que ha dicho la ministra, que hay que modernizar el sistema de registro, ¿cierto? Es posible, porque uno dice, más allá de que esa sea la única solución, porque no es la única, porque después hay que entrar en el tema de fondo de cómo se gestiona. Pero, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Es posible pensar en un solo registro que esté en línea y que se alimente de manera automática, que no dependa del funcionario que escribe, traspasa de una planilla a otra? ¿O eso es impensado? Estoy pensando en cómo funciona en otras partes del mundo. Por supuesto, una solución sería construir un nuevo sistema y instalarlo en todos los hospitales, ¿sí? Eso tiene un desafío, no solo un costo, sino que también tiene un problema porque evidentemente hay que hacer una gestión del cambio en todos los hospitales. Todos los médicos, todos los funcionarios de salud tienen que acostumbrarse al nuevo sistema cuando ya estaban acostumbrados a otro. Pero algo probable que valdría la pena, ¿no? O sea, si tiene todos estos problemas y produce esta falta de armonización y de falta de conexión, produce todos los problemas que hemos detallado, valdría la pena hacer esa inversión, ¿o no? El Servicio Metropolitano Sur hizo eso, le tomó bastantes años, incentivó que todas las comunas que están en ese servicio contrataran, una vez que vencían sus contratos, contrataran al mismo proveedor y tiene un solo proveedor. Y tiene ventajas porque tiene un solo sistema y cuando hay que hacer cambio solo tiene que hablar con un proveedor del sistema y arreglarlo, evidentemente. Otro camino, que es el que está siguiendo el Ministerio y que también es bien razonable, es buscar que interoperen los sistemas, ¿sí? El Servicio Suroriente, por ejemplo, tiene una unidad de salud digital y logró conectar a todos estos
distintos sistemas de información y uno puede ver los datos del paciente, no importa en qué sistema esté cargado. El Ministerio de Salud está trabajando con el CENS, que es una institución con mucho prestigio, en tener un mecanismo de interoperabilidad. Están probándolo, entiendo, en 2 o 3 servicios de salud, tienen una hoja de ruta y ojalá que les vaya muy bien, porque es algo muy importante de tener pronto. Y esa interoperabilidad lograría tener un sistema de carga automática de los datos y evitaría todos estos riesgos de errores que están ocurriendo. Ya, evitaría estos riesgos de errores, pero no solucionaría las listas de espera. O sea, con esto tal vez se gestionaría mejor la lista de espera, pero no tendríamos a menos gente esperando ni a gente esperando menos tiempo, necesariamente, ¿o sí? O sea, una cosa es el registro, Sí. y es muy importante tener un registro confiable. Si uno va a otros ámbitos de la política pública, confiamos en los sistemas de medición del CIMSE en educación, la CACEN en pobreza, la encuesta de empleo respecto al desempleo. Aquí una cosa básica es volver a tener un sistema confiable. Que hoy día no lo es, claramente, después No de lo todo es. este escándalo. Pero el sistema que mejoremos lo que va a hacer es que nos permita saber cuántas personas están esperando y que creo que vamos a saber que va a haber más personas que las que hoy día tenemos en el sistema, ¿sí? Sincerar el sistema. Sí, ¿Ya? pero otra cosa es que gestionemos el cuidado de esas personas. Ya. Y eso no se soluciona solo con un registro. Ya, y ahí dónde están los problemas. Y lo digo en base a lo que ustedes han podido ver con los programas pilotos, donde ustedes mismos lo que han hecho ha sido como intervenir algunas de estas listas de espera de una especialidad concreta, por ejemplo, gastroenterología en el Padre Hurtado, pero también traumatología en el San Juan, ¿cierto? Sí. Si mal no recuerdo. Así es. Ya, y han habido otras también, pero en el fondo ustedes intervienen en esa lista y gestionan. Por lo tanto, tienen una claridad de cuáles son o dónde están los problemas, de por qué no podemos avanzar más rápido o por qué no podemos gestionar bien esas listas. ¿Dónde está el problema cuando ya solucionamos el problema del registro? Si pensemos que lo solucionamos. En general, cuando uno escucha a los distintos tomadores de decisión respecto a lista de espera, hay 2 grandes conclusiones. Una es que nos dicen, esto es un problema de todos los sistemas públicos de salud, y detrás de eso, en el fondo nos dicen, esto es un problema permanente e insolucionable, ¿sí? Nosotros creemos que no es así, ¿sí? La espera, por supuesto, es parte de todo sistema de salud. Yo voy con mi familia a una clínica, igual hay una espera, Sí. evidente. El punto es que sea una espera razonable, y los tiempos de espera hoy día en Chile, desde hace muchos años, no son razonables, ¿no? Y lo segundo que nos dice los tomadores de decisión es que esto es un problema de recursos, ¿sí? Sí. Falta más especialistas, falta más quirófanos. Bueno, hay mucha evidencia que muestra que, no en todas partes, evidentemente en la región de Aysén, por ejemplo, de algunas especialidades hay un especialista para toda una región. Evidentemente que hay falta. Pero incluso en las regiones como la metropolitana, donde hay muchos especialistas, tenemos estos mismos problemas. Entonces, evidentemente hay un problema de gestión y hay muchos estudios que muestran eso. Ya, y por lo tanto que esto no se soluciona con más recursos necesariamente. De hecho, hace 15 años que Chile viene haciendo básicamente la misma estrategia, que de meterle recursos al sistema y las listas siguen aumentando. O sea, ¿no se soluciona con más recursos? No solo, y probablemente el mayor desafío tiene que ver con la gestión. Te puedo contar mil Y eso quiero ejemplos que me concretos. cuentes así, ejemplos de eso. Que estos, porque la gestión, además, la palabra gestión no es muy, voy a decir, no es muy sexy en general. Uno tiende a pensar que decir, faltan especialistas, faltan esta cantidad de especialistas, faltan recursos. Todo eso como que hace un poco más de sentido a la hora de buscar soluciones a listas de espera o a cualquier tema en salud. Cuando dicen gestión, tú dices, pero gestión, ¿a qué te refieres con que aquí se puede solucionar bastante, disminuir esa lista de espera, simplemente con una mejor gestión? Mira, ¿De qué estamos hablando? te puedo contar mi ejemplo, déjame contarte un par. 1, el tema de los exámenes. La persona va a su CESFAM, un médico la examina y dice, usted necesita ver a un especialista. En muchos casos, para mandar ese solicitud al especialista, ese médico tiene que encargarle unos exámenes. A veces un hemograma, una radiografía. O sea, si tú vienes con un dolor en el hueso, antes de mandarte al traumatólogo, tiene que chequear si efectivamente hay una fractura y te encarga una radiografía. Perfecto, cumple con los requisitos, te envía a ver al especialista. Pasan meses, 8 meses, 10 meses, 12 meses. Un día finalmente te llaman. Esa consulta se va a reducir estrictamente a lo siguiente. El médico te va a preguntar, ¿tiene los exámenes? Sí, doctor, tú se los vas a pasar.
le faltó pero además estos que me trae son muy antiguos, Sí, pues no me son de hace un sirven. año atrás. No me sirven porque evidentemente el médico necesita el hemograma de hoy, Sí. no el de 12 meses atrás. Hoy día puede estar mejor o peor. Entonces, O sea, ese examen no sirve en la práctica. Se perdió porque el tiempo, el examen mismo y esa consulta básicamente es media perdida. es totalmente perdida porque no avanzamos nada. Entonces, solo avanzamos en que te den las órdenes de examen. Una cosa súper simple es que antes de que te vea el especialista es prepararte, ¿sí? Entonces, una enfermera, en este caso, lo que hemos hecho, te pregunta, ¿tiene su examen? Sí, va a contestar. ¿Qué exámenes? Vamos a chequear el tiro porque se ha construido una lista básica, le falta uno. Entonces, antes de que te vea el especialista, te vamos a gestionar la orden de examen. Pero además vamos a revisar la fecha. Este está vencido, se lo tiene que hacer de nuevo. Entonces, cuando te vea el especialista, tú vas a llegar con los 3, 4 exámenes básicos para que el especialista pueda avanzar en el diagnóstico. ¿Qué hacemos con eso? Por lo tanto, esa enfermera que llama a la persona para hacer estas consultas también le emite una orden de... Gestiona con un médico. La orden de esos exámenes, porque necesita una orden nueva. Por supuesto. Ya. Y chequea todo eso y cuando están los exámenes, ¿qué hacemos con eso? Las mismas consultas disponibles, con las mismas horas de médico, no hemos aumentado en nada, las aprovechamos mejor, ¿sí? Entonces, en el fondo, lo que hicimos es que ese diagnóstico tuyo ahora va a tomar una consulta o tal vez, si es que requiere un examen complementario, 2 consultas en vez de 3, ¿sí? Ese ahorro de una consulta es un ahorro en el sistema enorme. Te pongo otro ejemplo, porque los ejemplos a veces ilustran estos problemas de gestión. Estuvimos trabajando en otro hospital con los pacientes que tienen sospecha de cáncer de próstata. En este caso, tiene que hacerse un examen, el antígeno prostático, un examen de sangre, chequeamos que estuviera hecho, te veía el urólogo, y si el antígeno está elevado, lo que te va a pedir es una biopsia. Esa es la forma de comprobar si tienes o no tienes cáncer de próstata. Los pacientes salían con la orden del examen y tenían que salir del box del médico e ir a la oficina que estaba al lado, entregarle la orden a una enfermera que iba a gestionar la biopsia. Como estábamos trabajando ahí, la enfermera de nuestro equipo se dio cuenta que un día en particular había 3 de estos pacientes que no habían entregado en la oficina al lado la orden. Porque se habían ido, porque... No sabemos por qué. Lo llamamos. El cáncer de próstata en general le da a hombres mayores, ¿sí? Una persona dijo, ¿qué orden? Ya. La segunda dijo, podría llamar más tarde porque mi hija me ve esto. Una cosa muy habitual. Nos dimos rápidamente cuenta que cuál era el sentido de depositar en el paciente la responsabilidad de traspasar esa orden, ese papel, ¿no? Y empezamos a averiguar cómo podríamos hacer esto de otra forma. Empezamos a pensar tal vez que el médico le manda un WhatsApp a la enfermera, el médico nos dijo, WhatsApp no quiero. Y de repente alguien dijo, oye, si la enfermera, si la habilitáramos un permiso en el sistema informático del hospital, podría ver ella misma qué pacientes le dieron orden de biopsia y automáticamente activarla. Solucionado, ¿sí? A esas personas que no entregan ese papel significaba un retraso de semanas, de meses en un examen tan importante. Estos casos que estoy contando no son excepcionales. Hay muchas de estas oportunidades de mejora, voy a decirlo en positivo, a lo largo de este proceso de gestión. Ya, y que solo con gestión, ¿y ustedes no han gastado más recursos en esos planes pilotos? No. Y tampoco han aumentado la cantidad de personal. O sea, hay una persona tal vez. Hemos probado reforzar equipos de enfermería que hacen esto. En gastroenterología, el caso que hablamos al principio, una enfermera se instaló a hacer gestión. En otros hospitales estamos... ¿Que eso no se hace hoy día? ¿No está esa figura en los hospitales? Lo que pasa es que cuando uno a veces se siente tan en crisis, tiene tanta gente que atender, lo que prioriza es atendamos la máxima cantidad de pacientes. La paradoja aquí es que si uno reservara parte de ese tiempo a hacer gestión, a la larga atendería a más y mejor, ¿sí? Eso es lo que hemos comprobado en la práctica, que destinar parte del tiempo de las enfermeras no solo a atención de pacientes, sino que a gestionar un equipo, a la larga hace que todo el equipo atienda más pacientes y mejor, ¿sí? Es volver a poner la gestión al centro, ¿sí? Por eso vuelvo a decir que esto no es solo un problema de recursos. Uh-huh. Ya, y cuando tú dices, una cosa es, por ejemplo, ustedes también cuando se ponen a llamar, o la persona que ustedes ponen en las listas, se pone a llamar, tiene los mismos problemas que en el sistema en general, ¿cierto? Que no pueden encontrar a la persona,
ya no tienen el tema de los fallecidos, pero que no pueden encontrar a la persona, que no la ubican o que la persona se le olvidó. ¿Cómo se le puede mejorar la gestión a esa parte? Bueno, ha habido esfuerzos, por ejemplo, el Servicio Sur Oriente tiene un sistema que trata de buscar los teléfonos en todos lados, Yeah. ¿sí? El que tiene el CESFAM, y de repente hay alguien que registró hace menos tiempo un teléfono. Entonces, aumenta la posibilidad de encontrar a esas personas. Pero aquí probablemente hay que hacer algo más sistémico a nivel nacional, de poner incentivo también a los pacientes, de entender que es importante mantener actualizado tus antecedentes. No hay un lugar donde hacer eso, ¿sí? Yo, paciente del sistema público, si al menos supiera la importancia de esto y cambio mi número de teléfono, porque quiero hacerlo, un lugar donde yo pudiera registrar mi nuevo número de teléfono, ¿sí? O que el Estado, porque el paciente en realidad va a muchas cosas, va a la municipalidad, va al registro civil. Sí, deberíamos tener un sistema integrado donde esté el último teléfono, porque es muy importante eso para poder llamarlo, ¿sí? La gente a veces tiene temor, y con justa razón, spam, Todo, estafas. ¿sí? No quiere contestar, pero la contactabilidad es un tema importantísimo. Cristóbal, después de la experiencia que han tenido ustedes, tú ves que aquí, bueno, hay un problema de gestión, hay un problema de registro, pero ¿existe además o podría existir un incentivo o incentivos que lleven a que los distintos hospitales traten de bajar sus listas de espera de manera fraudulenta? O sea, que esto no sea un error de digitación, como dice el director de la Araucanía, o que no sea un problema de un sistema que está obsoleto, sino que haya un incentivo. Ha habido promesas de rebajas de lista de espera de parte de todos los gobiernos, un incentivo para sacar gente de manera fraudulenta, que haya corrupción aquí. En un sistema tan grande como el sistema público de salud, que atiende a más del 80% de los habitantes en Chile, siempre es posible que haya espacios de corrupción, de eventos fraudulentos. Pero yo diría, conociendo los equipos de salud, que en general eso no ocurre. Creo que la mayor cantidad de estos casos responden a errores, a fallas estructurales que hay que resolver. Y es importante también ver dónde están los incentivos, porque volviendo a lo que conversábamos un rato, si el incentivo está puesto en egresar de la lista de espera de consulta de especialidad mediante la primera consulta, hay un inglés que vino hace poco a Chile, Lou Down, que dice que lo que se mide es lo que finalmente termina haciéndose. El incentivo está puesto en que muchas personas tengan la primera consulta, pero cuando uno sigue la trayectoria, hay personas que han tenido la primera consulta y después han pasado 10 meses y todavía no tienen la segunda para tener un diagnóstico. Entonces, ojo con lo que medimos también, ¿sí? Aquí es importante no solo robustecer la contabilidad, sino que tengamos una vara en realidad un poquito más exigente. Fíjate que en el GES, que es un sistema que funciona muchísimo mejor, o sea, son los mismos hospitales, ¿eh? Pero en el GES no hemos escuchado estos ruidos. Y ahí se mide desde que te envían al hospital desde el nivel primario hasta que tengas un diagnóstico. No se mide que te vea por primera un médico, sino que tengas un diagnóstico, que es un hito importante para un paciente. Claro. Después, cuánto tiempo hasta que se inicie un tratamiento, y después la etapa de controles. En cambio, en el no-GES solo medimos la primera consulta. Es como raro que tengamos dos varas distintas. Uh-huh. Y por eso es bien importante poner ojo en qué medimos, porque lo que dice Lou Down es que lo que se mide es lo que termina realmente al final la organización haciendo. O sea, que el incentivo está puesto solamente en hacer el check de la primera consulta de especialidad. Es muy poco exigente el indicador que tenemos. Claro, ya, y eso significa que de nuevo volvemos al concepto de que hay mucha más gente esperando. Tal vez la segunda, si tuviéramos una lista de espera de la segunda consulta o del diagnóstico, tal vez también nos encontraríamos con un drama. Mira, en los problemas públicos relevantes en Chile tenemos buenos sistemas de medición. Vuelvo a decir el ejemplo de educación con el CIMSE. Hay mucha discusión además si es un buen instrumento o no, pero al menos a todos nos genera confianza decir cuánto estamos avanzando en calidad de educación, ¿sí? No estamos midiendo cuántos niños fueron al colegio, la asistencia, esos son otros indicadores. La calidad, que es un tema bien de fondo. En salud, el propio Ministerio de Salud dice que calidad es hacer lo correcto a tiempo. El a tiempo no lo estamos midiendo bien. Cristóbal Tello, el director del Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Católica. Solo para terminar, porque se nos acabó el tiempo, pero ustedes con estos pilotos,
uno podría pensar por qué estos pilotos, si han funcionado, no se aplican y no se multiplican en el resto de los hospitales, o en todo el hospital, o en todas las especialidades. ¿Por qué no se ha hecho? Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de escalar esto. Hoy día estamos en el Hospital CRS Cordillera Oriente, en Comuna Peñalolén, en el Hospital de Quilpué, el primer hospital que estamos trabajando fuera de la región metropolitana. Hemos hecho muchos esfuerzos de buscar aportes privados para poder escalar esto. Lo hemos presentado muchas veces al Ministerio y estamos súper disponibles para compartir todos estos aprendizajes y ojalá para poder transferirlos después a la política pública para escalarlo a todo el país. Ya, pero que no los han tomado en cuenta como debieran tomarlo. No han escuchado, pero el Ministerio tiene sus propias estrategias y espero que se dé la oportunidad de que se tome más en serio estos aprendizajes en gestión que tienen logros bien evidentes. Ya, y esos logros, por ejemplo, en traumatología, en gastroenterología, ¿cuánto han logrado disminuir la en traumatología del Hospital Padre Hurtado se ha disminuido más de un 90% de la lista de espera en casi 3 años de trabajo, solo mediante gestión. Es un súper buen ejemplo de todo lo que se puede avanzar. Eso en cantidad de gente. ¿Y en tiempos de espera? También, en más de un 80% hemos reducido los tiempos de espera. O sea, partimos con listas de espera de más de 10 años de antigüedad. Hoy día, quien está esperando no tiene más de un año de antigüedad. Ya, parece como insólito que no estén tomando ese ejemplo y multiplicándolo, ¿no? Y replicándolo. Puedo decir que se pone demasiado acento en el tema de los recursos y hoy día en los temas estadísticos y creo yo no en parte del foco principal del problema que tiene que ver con la gestión. Cristóbal Tello, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo de Trasfondo. Muchas gracias a ti, Connie. Y muchas gracias a ustedes que nos han escuchado, que nos han visto también por el streaming. Los invito a revisar todos los capítulos de Trasfondo en Spotify, también en pauta.cl/podcast y nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Trasfondo. Trasfondo con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.